Ok. Bueno, le damos la gloria al Señor en el día de hoy. Eh, y bueno, leyendo lo que sigue en Mateo 17, o sea, recordemos dónde estaban ellos. Ellos estaban en la montaña con Jesús. Unos de los discípulos estaban con Jesús. Y bueno, una pregunta, ¿cuántas veces hemos escuchado la fe mueve montañas? Yo creo que muchas veces. Hasta los no cristianos dicen eso. La fe mueve montañas. Eso suena muy esperanzador. Eso suena muy poderoso. Hasta puede llegar a sonar utópico. ¿Cuántos han tomado estas palabras literalmente y su fe se ha caído al piso? ¿Cuántos tienen fe, pero la tienen en un lugar equivocado? Tenga fe en sí mismo. Usted puede. Usted puede lograrlo. Solo tenga fe. ¿Dónde están poniendo su fe? ¿Dónde tenía puesta la fe Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos a una tierra lejana que ni siquiera él conocía? ¿Dónde tenía su fe puesta? Él le creyó a Dios. Y también le creyó a Dios el día que le dijo, sube y sacrifícame a tu hijo. Él creyó que Dios podía resucitárselo. Él creía en Dios, en el poder de Dios. Él creía, él tenía puesta su fe en Dios. Porque el rey David atacó a Goliat, no con una armadura, no con una espada, sino con una honda y unas rocas. ¿Dónde tenía puesta su fe? ¿Qué fue lo que tanto lo ofendió? ¿Qué fue lo que dijo Goliat? Goliat fue en contra de su Dios, de Jehová de los ejércitos. David no puso su fe en sí mismo, en sus fuerzas, en que él había matado a un león con sus manos. Él puso su confianza en Dios. ¿A quién creo yo? Noé, cuando construyó una arca inmensa de medidas astronómicas en un sitio donde no había mar. ¿Cuántos se burlaron de él? ¿Tú qué estás haciendo? ¿En quién puso su fe? ¿A quién le creyó? Él creyó al que lo llamó. Y hay muchos ejemplos en toda la Biblia acerca de la fe que mueve montañas. Si vamos a Hebreos, y eso les voy a pedir que lo hagan en su tiempo libre, lean Hebreos. Vean cada uno de los ejemplos que encontramos ahí en Hebreos 11. Lo llaman el hall de la fama de los que tuvieron fe. Ahí están todos, ahí está Abraham, ahí está Noé, ahí está Rahab, ahí están muchos que tuvieron fe. Jesús en una ocasión, aquí en el capítulo 17 de Mateo dice, si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará y nada os será imposible. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe. ¿Qué quiso decir el Señor? Señor bendito, te entregamos este tiempo y te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor. Y si has de corregir algo en nosotros, Señor, por favor hazlo. Ayúdanos, Señor, a entender qué estaba pasando en este lugar, en ese momento, y qué quiere el Señor, qué quieres tú, Señor, Padre amado, que aprendamos para nuestra vida. Gracias, Señor de los cielos, porque tú dejaste consignado en las Escrituras, y las Escrituras están vivas hoy. Y son vivas hoy para nuestro corazón, para nosotros. Te damos muchas gracias, Señor de los cielos. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces la semana pasada que veíamos, Jesús subió a la montaña con 3 de sus discípulos, con Pedro, Juan y Santiago.
Y el Señor se transfiguró y ellos vieron también a Elías y a Moisés a los lados de Jesús, ¿cierto? Un día después, ellos bajan de la montaña. Entonces vamos a leer con qué se encuentran al bajar de la montaña. Vamos a estar hoy en Mateo 17 del 14 al 20, pero voy a intercalar con la misma, con el mismo texto que está en Marcos, porque Marcos nos da un poco más de detalle. Entonces, para quienes quieran ir a los dos, en Marcos está en Marcos 9. Mateo 17, versículo 14 dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. No le han podido sanar. En Marcos 9 dice, amplía un poquito más, dice que había una gran muchedumbre que incluía escribas y estaban discutiendo. Cuando vieron a Jesús, corrieron a saludarlo y un hombre se arrodilló y le dijo: ten misericordia. Y él les pregunta: ¿por qué discuten? Y estaban discutiendo acerca de ese problema que trajo ese hombre a los discípulos. ¿Quién es este hombre? Es un hombre que está reconociendo el poder de Jesús. Seguramente había escuchado sobre los milagros que Jesús había hecho, sobre las sanidades que había realizado. Y le pide que tenga misericordia, que tenga compasión de su hijo. En Lucas nos narra que es único hijo. Este señor no tenía más hijos. En algunas versiones dice que era epiléptico, que literalmente significa afectado por la luna o golpeado por la luna, porque en esa época estaba esa creencia. Por eso hoy día, cuando vemos a una persona que tiene problemas graves, decimos que es lunático. Y aquí está escrito en nuestra Reina Valera, dice que es lunático. También aprendemos que es un hombre que tenía un muchacho que tenía un espíritu mudo que lo sacudía y que echaba espumarajos, que crujía los dientes, y ese espíritu lo estaba secando, además de lanzarlo en el fuego y en el agua. Este es el único hijo de este hombre. Viene desesperado. ¿Cuántas veces lo tuvieron que sacar del agua para que no se ahogara? ¿Cuántas veces lo tuvieron que sacar del fuego para que no se quemara? ¿Cómo estaría su cara? Seguramente tenía quemaduras por todo su cuerpo. Era el único hijo de este hombre. Y este hombre escuchó que había un Jesús. ¿Pero qué hace? Se arrodilla. Está reconociendo un poder. Y le llama como Señor. Jesús le preguntó desde hace cuánto sucede esto, y él le dijo desde que era niño. Y Jesús le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Creo. Ayuda mi incredulidad. ¿Se está contradiciendo? No, él está mostrando: creo que tú puedes, creo, pero no puedo confiar completamente. Y le dice: ayúdame a creer completamente. ¿De dónde habrá salido esa incredulidad? No sé qué fue primero, si esa incredulidad o lo que vio en los discípulos.
pero es humilde para reconocer que es incrédulo. Reconoce que su fe no es suficiente. ¿Qué más habíamos leído ya? Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. No han podido. Esa palabra viene de poder, de autoridad. No han tenido el poder para sanarlo. Él hubiera podido irse. Pues si así son los discípulos, pues ¿cómo será el Señor? O sea, realmente, ¿qué están realmente haciendo? Pero él perseveró. Y cuando vio a Jesús, corrió y se arrodilló. Fue directo a Jesús. Jesús le dice, tráemelo acá. En Marcos 9:20 vemos que se lo trajeron. Y dice que cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano. Ya hemos visto varias sanidades. Ya hemos visto varias veces que Jesús sacó demonios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque tiene todo poder y autoridad. Él es Dios. Todo demonio y todo espíritu se sujeta a Jesús. ¿Cuántas veces? ¿Por cuántas ciudades pasó? Lo hemos estudiado en los evangelios. Sanando. ¿Cuántas veces? ¿Y quiénes estaban con él? Los discípulos. ¿Cuántas veces ellos vieron a Jesús sacando demonios? Reprendiendo los demonios. ¿Qué les dice Jesús a ellos? Cuando este padre se arrodilla. Oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo? Cuando ustedes escuchan a un padre, a un jefe decir, pero ¿hasta cuándo tengo que enseñarle? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo está esa persona? Hasta aquí. ¿Cuánto tiempo llevo con ustedes? ¿Cuánto tiempo enseñándoles, mostrándoles? ¿Cuánto tiempo? Generación incrédula, sin confianza, no confían. ¿Es que no han visto? Ellos venían de la montaña. Él venía con 3. O sea que los que no pudieron habían sido 9 que estaban ahí, ¿cierto? ¿A quién le pasó algo similar que cuando bajó de la montaña se encontró con una generación incrédula y perversa? A Moisés. Dios, con el poder de Dios, Moisés sacó al pueblo de Egipto. Ellos vieron a los carros de Faraón siendo consumidos por el agua. Ellos pasaron por seco, por tierra seca en medio del mar. Ellos llegaron a unas tierras amargas, a unas aguas amargas, y Dios cambió las aguas. Ellos siguieron, había una columna de fuego, Dios los protegía. Moisés sube a la montaña y baja de la montaña a encontrarse ¿con qué? Con un becerro de oro. No creyeron. Generación perversa e incrédula. Incrédulos. Han visto y no han creído. Y estos discípulos. Jesús está terminando su ministerio. Después de esto, Jesús anuncia su muerte. Ya va para Jerusalén a morir. ¿Y a quiénes va a dejar encargados?
generación perversa. ¿Qué es esto? Corruptos, opuestos, rebeldes. Significa que distorsionan las palabras. Quizás hasta muchos podrían decir, ay no, lo que pasa es que este demonio era distinto de los demás, Señor. ¿Sí? ¿Será que Jesús les estaba pidiendo demasiado? Si nos devolvemos un poquito en Mateo, vamos a encontrar que Jesús les había dado poder para sanar y echar fuera demonios. Ellos ya habían ido en pequeñas misiones. Mateo 10:5 dice, a estos 12, a todos, envió Jesús y les dio instrucciones. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Echad fuera demonios. Mateo 10, estamos en el capítulo 17. Dice, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Y ahorita qué? No pudieron. No tuvieron el poder. No fueron capaces. No tenían el poder. Ya se les había dado. Ellos sabían dónde estaba el poder. Incrédulos. Perversos. Perverso era su corazón. Y después de que sale el demonio, van y se le acercan, versículo 19. Yo no me imagino con qué voz le dirían, después de que los llamó incrédulos y perversos, y le dicen, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué? ¿Quién sabe qué respuesta esperaban del Señor? Oh no, este era más fuerte, más poderoso. Oh no, es que, no, ¿qué les dice? Versículo 20, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús les está reprendiendo por su poca fe. Hombres de poca fe. ¿Han oído ustedes esto? En este estudio que hemos hecho de Mateo en estos años. Hombres de poca fe. Mateo 6:30. Y ahorita lo citó Milton en los testimonios. Les habló acerca de los afanes de esta vida. Les dijo, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O en Mateo 8:26, durante la tempestad, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? A Pedro frente a los demás discípulos en Mateo 14:31, cuando él caminó por las aguas y empezó a hundirse, ¿qué le dice Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O cuando después de 2 veces que vio alimentar las multitudes, 2 veces, no una, 2 veces Jesús había multiplicado panes y peces. En Mateo 16:8 dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Ya Jesús les había dicho que en algunos sitios no hacía más milagros. Mateo 13:58, a causa de la incredulidad.
Jesús tiene el poder de Dios. Lo hemos sabido, nosotros lo hemos leído. Ellos lo habían escuchado del Antiguo Testamento, de todo lo que había hecho Dios, de todas las promesas, y habían visto a Jesús por 3 años. Les faltó fe. ¿Fe en su poder que habían recibido? No, fe en el Dios que les había dado el poder. Su fe debería estar cimentada en Jesús, no en ellos, no en las capacidades. ¿Qué les dijo? Porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza. Y déjenme decirle, este pasaje ha sido sacado fuera de contexto muchas veces. A veces ha sido tomado literalmente. A veces incluso se ha torcido un poquito diciendo que no, que lo que pasa es que tienes que tener fe del tamaño de un grano de mostaza. Ahí no dice del tamaño, dice como un grano de mostaza. ¿Sabemos? O los que hemos sido curiosos o los que cocinamos o no sé, ¿qué tamaño tiene un grano de mostaza? Es chiquititico. Y es durísimo. Es un grano muy duro. Es redondito y es muy duro. Es una de las semillas más pequeñas. Y cuando es sembrada, cuando crece, es uno de los árboles más frondosos. No es la cantidad de fe que tienes, es la calidad de fe y dónde la tienes. ¿En qué estás confiando? ¿En quién estás confiando? ¿En Dios? ¿Por qué seguimos viviendo la vida que seguimos viviendo en derrota muchas veces? ¿Qué cosas podemos tener certeza nosotros? Podemos estar seguros de que Dios nos ofreció salvación a través de su Hijo. Y en Él tenemos salvación. ¿Dudamos a veces? ¿Iré al cielo o iré al infierno, Señor? La palabra de Dios nos dice que si nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios nos perdona. Y seguimos nosotros culpándonos a nosotros mismos, que no creemos lo que Dios dijo, las palabras de Dios, lo que Él hizo, lo que Él vino a hacer. Por más pequeña que sea la fe, si está puesta en el Señor, tiene un gran efecto en cualquier situación. En cualquiera. ¿Hasta dónde le alcanzó la fe a este señor? A correr a los pies de Jesús y orar. Hay gente que dice, la oración tiene poder. Y yo me pongo a pensar, ¿la oración? ¿Es la oración la que tiene poder? Es el que nos responde, es el que la escucha, el que tiene poder. No es la oración. La oración es una vía para llegar a ese que nos puede responder, pero que necesitamos fe. Y aunque sea esa pequeña fe de llegar a los pies de Él, esa fe de nuestros hijos que dicen, por favor, ora. Pero esa fe no se puede quedar pequeña. ¿Cuántos años tenemos que pasar nosotros escuchando y escuchando y escuchando? Y muchas veces esa fe no crece. ¿Dónde está sembrada esa fe? Porque sigue siendo una semillita de mostaza y no ha crecido y no es un árbol frondoso. La fe solita no tiene poder
Como la oración solita no tiene poder. Dios tiene poder, Jesús tiene poder. ¿Qué confesó un día Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres. ¿Podemos nosotros confesar lo mismo? Que Él es. Y porque aún así muchas veces dudamos y no creemos. No creemos. El versículo 21 dice, esta clase no sale sino con oración y ayuno. Este versículo 21 ha sido traído desde Marcos en los nuevos manuscritos. En Marcos sí está en los antiguos manuscritos, fue traído a Mateo, por cuanto es la misma narración. ¿Qué representa la oración? Una vida de disciplina o una comunión perfecta con Dios. Y recordemos de dónde viene la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ay, es que yo no tengo tanta fe como usted. Pues vaya a leer la Biblia. Vaya, léala. Vaya, estúdiela. Hay cosas que yo no sabía que Dios había hecho hasta que leí el Antiguo Testamento y lo estudié y dije, wow, eso hizo Dios. Y antes el Espíritu Santo no estaba dentro de las personas. Eso es ahora. ¿De dónde está nuestra fe? No podemos ser autosuficientes y poner nuestra fe en nosotros mismos. Es que yo, no. Tenemos que reconocer que tenemos que depender de Cristo en todo. No podemos olvidarnos de Cristo cuando Él está en la montaña. ¿Se les olvidó? Al pueblo de Israel se le olvidó. Ay, Moisés se debió morir allá arriba. De que se acordaron de sus dioses pasados. Hicieron el becerro. Los discípulos. Ay, terribles esos discípulos. ¿Y nosotros qué? No estamos igual. ¿Cómo estamos expresando nuestra fe? En Santiago vemos que la fe sin obras es muerta. ¿Cuáles obras? ¿Obras de caridad? No, ahí no está hablando de obras de caridad. Está hablando de que si yo tengo fe, tengo que demostrarlo. Como vivo, como hablo, como alguien que me dice, ore y yo oro. Ay, no, espere, que es que eso está muy grande. Venga, llamo al pastor. Venga, llamo, no, venga, espere un momentico. Espéreme, voy a buscar a alguien que ore por usted. ¿Cómo así? Hoy lo vivimos todavía. ¿Cómo se ve la fe como un grano de mostaza? Debe crecer, debe aumentar. No es una fe estática. Debe madurar. Tenemos que poner nuestra confianza total en Dios, en su magnificencia. Esa fe tiene que dar fruto en la medida en que conocemos la voluntad de Dios y queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando conocemos la voluntad de Dios, oramos y las cosas suceden. Porque oramos bajo la voluntad de Dios. Porque sabemos qué quiere Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todos seamos salvos. Entonces voy a orar con esta persona que quiere orar y quiere realmente aceptar, arrepentirse de sus pecados, dejar su vida atrás y ser una criatura nueva en Cristo, y le pide a Dios. Si esta persona ora con fe, es hecho hijo de Dios, dice la Biblia. Si esa persona con fe se arrepiente,
Si esa persona cree que Jesús es el Dios, es el Hijo de Dios, el que Dios envió. La fe está en acción cuando estamos obedeciendo a Dios y a su palabra. ¿En qué estamos obedeciendo? Jesús nos comisionó a llevar el reino de Dios a quienes no lo conocen, pero dudamos y sentimos miedo. Estamos igual que los apóstoles. Ay, es que no, le hablé, pero no. Es que, ¿dónde está nuestra fe? Porque no vamos a orar por los enfermos como Dios nos dijo. ¿Por qué no estamos haciendo eso? Me conmoví hace poco un testimonio de unos muchachos que se encontraron en Instagram y empezaron a compartir el evangelio en Instagram. Y dice que se metieron a un hotel y unos se bautizaron porque no habían sido bautizados. Casualmente pasaron por uno de nuestros centis en Brooklyn y escucharon que ahí estaban orando y cantando y golpearon en la puerta y entraron y dijeron, ¿podemos entrar a orar? Ellos habían sido sacados de otros sitios por cómo se veían, pero entraron. Y la pastora dice que ella se sintió que ella tenía que dejarlos orar y le entregó el micrófono a una muchacha que hizo una oración. ¿Por qué no tenemos esa fe ya? ¿Por qué no estamos hablando afuera? ¿Por qué nos limitamos a venir aquí y los demás qué? ¿Que se pierdan? Las iglesias no se llenan porque sí. Las iglesias se llenan porque nosotros traemos a los que han de ser salvos. ¿Cuántas veces le negamos a alguien decirle Dios te ama y Dios quiere salvarte y Dios quiere darte vida? ¿Qué diría Jesús si viniera ahorita? Si se parara aquí, ¿qué nos diría? Hombres de poca fe, mujeres de poca fe. ¿Por qué dudamos? ¿En quién tenemos puesta nuestra mirada? ¿En nosotros mismos? ¿En nuestros deseos? ¿En tener más? ¿Hacer más dinero? Esta vida se acaba. Y nuestras pertenencias son vendidas, regaladas, botadas. Nada de lo que atesoramos se queda. Quizá algunos hijos digan, yo me quedo con esto porque me trae buenos recuerdos. Y después el nieto dice, yo no sé por qué mi mamá tenía esto, botémoslo a la basura. Mi mamá ya no está para que me diga de dónde lo sacó. Pero la vida eterna junto a Dios es completa, es eterna. ¿Qué buscamos? ¿A qué tememos? A la burla, al ridículo. A Noé lo burlaron, lo ridiculizaron, a Pablo lo echaron en la cárcel. ¿Perdieron la fe? Noé siguió construyendo. Noé dudó. ¿Cómo voy a meter yo? ¿De dónde saco un elefante? ¿De dónde saco una jirafa? No, ni siquiera tuvo que hacerlo, Dios mismo se los trajo. Empezó la marcha de animales, Dios se los trajo. ¿Nos cabe eso en nuestra mente de hoy día? ¿Ustedes se imaginan aquí en Estados Unidos de pronto ver un desfile de animales? Animales que ni siquiera viven en este país.
¿Por qué tenemos tantas muletas y no confiamos en el Señor? Pero ¿saben qué? El Señor dice que le pidamos, que nos acerquemos a Él. Él quiere que tengamos fe. Él quiere que nuestra fe sea como ese grano de mostaza, que crezca, que madure. Él ha puesto, Él dice, Él prometió al Espíritu Santo, y si Él vive en ti, el poder de Dios está en ti para sanar enfermos, para orar, para que otros se sanen, para orar, para que otros se salven, para orar, para sacar demonios, para todo. Y esto, ¿en quién estamos confiando? Oremos. Señor bendito, Señor bendito, aquí venimos, Señor, a traer, a ponerte a ti cualquier incredulidad que tengamos, Señor. Si aún no hemos creído, Señor, si aún no hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Queremos poner toda nuestra confianza en ti, Señor. Queremos aprender, entender quién eres tú. Entender que eres el Hijo de Dios. Entender ese poder sobrenatural que nuestra mente humana